Vale. El tema de hoy son los tipos de reacción química, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la primera parte de la clase. Esta parte es bien corta, lo tienen en la unidad número 6 de su libro. Y ahí tienen que hay de tipo síntesis, de descomposición, desplazamiento simple, doble desplazamiento, neutralización y de oxidación, reducción. Vea, estas son las más comunes. Hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, también está la de combustión. Hay otras, ¿verdad? Hay otras también que son propias de la química orgánica. Nosotros vamos a ver estas que son las más sencillas y las más comunes, ¿verdad? Hay algunos ejercicios ahí en su libro que le piden escribir la reacción química de desplazamiento simple, por ejemplo, y ya luego viene con el ejercicio de estequiometría. Ya con la reacción escrita es como lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, en el caso de la reacción de síntesis o de combinación, ahí pueden ver ustedes como un esquema general, ¿verdad? De qué se trata una reacción de este tipo. Es cuando tenemos dos o más reactivos, ¿verdad? Hay varias sustancias, pero hay un solo producto. Entonces, por eso se llama combinación o síntesis. Todos estos reactivos se combinan, ¿verdad? O se sintetizan para formar un solo producto. Ya nosotros hemos visto algunas, ¿verdad? Un ejemplo de este tipo de reacción que ya nosotros hemos estudiado es, por ejemplo, cuando vimos la formación de los hidróxidos, ¿verdad? Nosotros teníamos, por ejemplo, óxido de calcio, le agregábamos agua y se nos formaba el hidróxido de calcio. Entonces, esta reacción, ¿verdad? Como tiene dos reactivos y tiene un solo producto, entonces es del tipo síntesis o combinación. Si en alguna pregunta se les indicara, ¿verdad? Clasifique las siguientes reacciones, ¿verdad? O identifique la reacción de síntesis. Para este procedimiento, pues no es necesario tener balanceada la reacción, ¿verdad? Es para los cálculos numéricos que sí lo necesitamos. Vaya, luego tenemos la descomposición, es al revés, ¿verdad? Tiene un solo reactivo y se descompone en varios productos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos la reacción Ah, eso sí, ya sé. de electrólisis de una sal fundida, ¿verdad? Esto lo podemos descomponer en sodio y en cloro gaseoso, ¿verdad? Entonces tenemos un solo reactivo y tenemos varios productos. Estas reacciones las pueden clasificar así, a simple vista, le dan la reacción y usted la puede clasificar. Vaya, de ahí de desplazamiento simple, ahí pueden ver ustedes que tenemos dos reactivos y tenemos dos productos. Ahora, en el desplazamiento simple, uno de los reactivos es un elemento que está solo, que aquí se le ha llamado A, ¿verdad? Y el otro reactivo, perdón, es un compuesto, ¿verdad? Aquí está formado por dos elementos, pueden haber más elementos, ¿vea? Pero ahí la idea es que están unidos químicamente el elemento B con el elemento C. Y luego viene el elemento B, es desplazado por el elemento A, ¿verdad? Y entonces el elemento B queda él solo en los productos. En el caso del desplazamiento simple, van a ver ustedes que tanto en reactivos como en productos, ustedes van a encontrar un elemento solo y un compuesto. Les voy a poner un ejemplo. Digamos es mm, hidrógeno. Ay, qué feo me quedó. Le voy a poner ácido clorhídrico, le voy a poner y le voy a poner aluminio. Vale, ahí tienen ustedes un compuesto y un elemento. ¿Verdad? Y luego se hace el intercambio.
Viene el aluminio, toma el lugar del hidrógeno. Y queda acompañando al cloro. Y el hidrógeno queda él solo. Vaya, si se fijan, pues ahí la reacción no está balanceada, pero no importa. De todas maneras, nosotros podemos clasificar, vaya, el HCl, el ácido clorhídrico, ¿verdad? Como un compuesto, ¿verdad? El aluminio como un elemento. Y luego tenemos en los productos un compuesto y también tenemos un elemento. Entonces, este es de desplazamiento simple. Además, podemos ver que, cabal, el aluminio ha tomado el lugar del hidrógeno y el hidrógeno quedó él solo. Entonces, lo ha desplazado, ¿verdad? La reacción es de desplazamiento simple. Luego, en el doble desplazamiento, ahí vamos a ver dos compuestos en los reactivos y dos compuestos en los productos. Y ahí pueden ver ustedes que el elemento A y el elemento C han cambiado de lugar, ¿verdad? Como cambiar de pareja, ¿verdad? Y luego el B y el D también, ¿verdad? Uno ha tomado el lugar del otro, ¿verdad? Se puede ver de cualquiera de las dos formas. Un ejemplo es, digamos, si tengo sulfato de cobre y tengo nitrato de potasio, digamos. Puedo obtener el sulfato de potasio y el nitrato de cobre. ¿Ven? Ahí hay dos reactivos, dos productos. Tenemos más de dos elementos en el compuesto, pero si se fijan, ahí lo que ha sucedido es que el potasio tomó el lugar del cobre y el cobre tomó el lugar del potasio, ¿verdad? Entonces es una reacción de doble desplazamiento o doble sustitución o de metátesis, ¿verdad? Ahí dependiendo de qué libro consulte, si va a encontrar, por los tres nombres debe de entenderse lo mismo. De ahí la neutralización ya es una reacción que nosotros estudiamos, porque vimos los ácidos, vimos las bases y vimos la formación de las sales. Pero el ácido puede ser tanto ácido hidrácido como ácido oxácido, no importa, ¿verdad? Y por tanto la sal puede ser hidrácida o puede ser oxisal. Ahí nosotros identificamos los ácidos, acuérdense que lleva elemento no metálico e hidrógeno obligadamente, ¿verdad? Y puede ser que lleve oxígeno si se trata de un ácido oxácido. Vale, entonces, por ejemplo, teníamos nosotros el ácido clorhídrico, ¿verdad? El ácido clorhídrico y aquí lleva su índice acuoso y tenemos las bases que terminan en OH porque son los hidróxidos. Entonces también lo vamos a identificar. Se forma la sal, que a ley es un compuesto iónico, ¿verdad? Porque lleva metales y no metales. Y se forma el agua, ¿verdad? Entonces, ahí tanto los ácidos como las bases y las sales son funciones químicas que ustedes ya saben identificar por la fórmula. No es tan necesario que, digamos, usted sepa de que ese se llama ácido clorhídrico o que el otro se llama hidróxido de sodio. Pero con la fórmula química sí nosotros debemos de saber identificar la función química y por tanto vamos a poder identificar cuando una reacción es de neutralización, ¿verdad? Entonces estas reacciones, las que hemos visto hasta ahorita, se clasifican prácticamente a ojo, ¿verdad? A ojo, lo podemos hacer y en la página 212 de su libro, pues ahí hay una lista de reacciones químicas para poder clasificar, ¿verdad? Entonces, puede ser que algunas tengan dos clasificaciones diferentes, ¿verdad? O sea, casen, ¿verdad? Con dos clasificaciones. Por ejemplo, las de neutralización. Quiero ver. Por ejemplo, la de neutralización, si se fijan, el sodio toma el lugar del hidrógeno, ¿verdad? Y entonces el hidrógeno toma el lugar del sodio, formando el agua, ¿verdad? Al poner ese hidrógeno donde está el sodio, cabal, me queda el agua, y al poner el sodio en el lugar del cloro, entonces me queda el cloruro de sodio.
Las reacciones de neutralización son también clasificadas como de doble desplazamiento, aunque no necesariamente las de doble desplazamiento, como pueden ver en el ejemplo, vayan a ser de neutralización, eso sí, ¿verdad? Porque la de sulfato de cobre y nitrato de potasio, esas, ahí no hay ningún ácido, no hay ninguna base, no es de neutralización, pero las de neutralización sí son de doble desplazamiento. ¿Verdad? No sé si esta parte ha quedado clara. Si hay alguna pregunta hasta aquí. No, ninguna. Ok. Entonces vamos a pasar a las reacciones tipo redox. Unidad 8 puse, ya es unidad 7. Bueno, estaba más pensando en el laboratorio 8. Pero ahorita vamos a comenzar con esta unidad y es aquí donde nos interesan esas reacciones tipo redox. En electroquímica, la electroquímica es la rama de la química que estudia la interconversión entre la energía química y la energía eléctrica. O sea que la energía química, las de los enlaces químicos, se pueden convertir en energía eléctrica. Usted se puede imaginar que se rompe un enlace químico y esos enlaces se dan ya sea por electrones que están deslocalizados, ya sea porque se transfieren electrones de un lugar para el otro o porque se comparten electrones. Entonces, en ese rompimiento de ese enlace, pues hay algo pasa con esos electrones, ¿verdad? Se queda en una parte de una molécula o qué pasa, se transfiere a un elemento, qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces ahí puede haber un cambio de cargas eléctricas, ¿verdad? Y esos electrones que se mueven de un lugar a otro son los que dan lugar a la corriente eléctrica. O puede ser lo contrario, no se rompe por sí solo el enlace, ¿verdad? O no se da por sí solo el enlace, sino que es necesario que haya ese traslado de electrones y hay que obligarlo y entonces se le aplica corriente eléctrica. Entonces, aquí se estudian los dos tipos de reacciones. Aquellos que requieren de una corriente eléctrica para que se dé la reacción o aquellos en donde se da la reacción por sí sola y entonces se genera la corriente eléctrica. Tocaron la puerta, ya voy a venir. Entonces, les decía, ¿verdad? Que aquí en este tipo de reacciones puede ser que la energía química se convierta en energía eléctrica o al revés, vea que la energía eléctrica se convierta en energía química. Nosotros vamos a identificar las reacciones en donde sucede esto por los números de oxidación. Estas reacciones donde sucede esta interconversión de energía eléctrica y química, estas son las que se llaman tipo redox. Por eso hemos dejado por último, ¿verdad?, la clasificación de los tipos de reacción para poder tomar a partir de la clasificación de la reacción redox ya el tema de lleno, ¿verdad?, que es donde lo vamos a utilizar. Entonces, y las reacciones redox las vamos a identificar con los números de oxidación. Nosotros lo que tendríamos que hacer es sacar los números de oxidación de los elementos que participan en la reacción y si hay diferencia, pues entonces es redox y si no, no es redox, ¿verdad? Vamos a ver qué es un número de oxidación y cómo podemos determinarlos, ¿verdad? Estos serían como puntos introductorios, son necesarios, cruciales, tiene que aprender a sacar los números de oxidación porque si no, no vamos a poder hacer ni semireacciones, ni cálculos, nada, ¿verdad? Entonces, esta parte sí es bien importante de que se vaya entendiendo. Así que si tienen preguntas, por favor, me van deteniendo. ¿Verdad? Bueno, ahorita veamos qué es un número de oxidación. Un número de oxidación representa una carga eléctrica. Nosotros los hemos utilizado para escribir compuestos ahorita. Los usamos en la nomenclatura. Por ejemplo, cuando escribimos los óxidos, ¿verdad? Así como los que tenemos ahí, vimos que el azufre, no lo quiero de este color. Vimos que el azufre tenía los números de oxidación, lo voy a abreviar así, +2, +4 y +6. ¿Vean? Vimos que tenía estos números de oxidación. Y con cada uno de estos nosotros escribimos los óxidos, que son respectivamente este y este.
¿verdad? Pero lo hicimos como a modo de receta, ¿verdad? Y a veces preguntaba yo, ¿y cuál es el ion más probable para el azufre? Y me decían el 2, el 4 y el 6, y siendo ni siquiera, ni el 2 positivo, ni el 4, ni el 6, sino que era el -2, porque son cosas diferentes, ¿verdad? Una carga eléctrica neta, ¿verdad? Que es la que se da cuando se forma un ion propiamente, que se da una ganancia, una pérdida de electrones, a una carga parcial, ¿verdad? O una carga relativa. En el caso de los números de oxidación, estos pueden representar cualquiera de los tres casos. Una carga parcial, una carga total o una carga relativa. En relación, me refiero de un elemento con otro con el que está unido ese elemento en un compuesto. Vaya, entonces, veamos el caso del óxido de azufre 2, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula química. Al hacer la estructura de Lewis, nosotros dijimos, bueno, azufre y oxígeno ambos están en el grupo 6A, entonces se le dibujan 6 puntos, ¿verdad? En la estructura de Lewis. Ah, ya sé, aquí lo voy a hacer. Vale, entonces, aquí está el azufre y aquí está el oxígeno. Vale, entonces, nosotros dijimos, bueno, van a compartir electrones, ¿verdad? Entonces, aquí enlazo, ¿verdad? Haciendo un enlace sigma y aquí haciendo un enlace pi, ¿verdad? Ahora, cuando ya tenemos esto, nosotros hacíamos una clasificación de los enlaces, en donde decíamos, bueno, ya este enlace es polar o es no polar. Y vimos que eso dependía de la diferencia de electronegatividades de los elementos. Alguna diferencia hay, ¿verdad? Porque no están en el mismo lugar en la tabla periódica. Entonces, en el caso del azufre y del oxígeno, el que es más electronegativo es el oxígeno, ¿verdad? Está más arriba que el azufre, ¿verdad? Entonces es más electronegativo el oxígeno que el azufre y por tanto el oxígeno ala más los electrones que el azufre, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuántos? En este caso son 2, ¿verdad? Aquí voy a borrar los enlaces que ya formé, ¿verdad? Cuando se van a unir estos elementos, ¿verdad? Se traslapan los orbitales, ¿verdad? Y entonces esos electrones que se comparten ya forman parte de cada uno de los átomos, o sea, los dos átomos cuentan con ese par electrónico, pero sucede que el oxígeno es más electronegativo que el azufre, entonces el oxígeno atrae con mayor fuerza esos electrones. Entonces, este electrón del azufre permanece más cerca del oxígeno todo el tiempo. Y el oxígeno también, ¿verdad? Sus propios electrones también los mantiene muy cerca, ¿verdad? Y este otro electrón también, se acerca más al oxígeno que al azufre, porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces, en relación uno con el otro, no se ha dado una formación de carga eléctrica neta, pero se han acercado más dos electrones hacia el oxígeno, entonces se forma una carga relativa negativa, -2, y en el caso del azufre, no se le acercaron dos electrones, se le alejaron sus dos electrones, ¿verdad? Entonces no los ha perdido, pero están más cerca del oxígeno, más alejado del azufre. Entonces, aquí se ha formado una carga relativa +2, ¿verdad? No se trata ni de la formación de un catión ni de la formación de un anión. Aquí los números de oxidación representan una carga relativa de uno con respecto al otro, ¿verdad? Alguien puede ser delgado y el otro puede ser gordito, ¿verdad? Pero si llega uno que no es gordito, sino que es enorme, ¿verdad? Entonces el gordito ya se siente delgado. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Los dos son electronegativos, pero el oxígeno es aún más electronegativo y va a tener más cerca esos dos electrones que participan en ese enlace y entonces se forma esa carga negativa que es relativa, ¿verdad? No sé si me he dado a entender. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ok?
Vaya, y también puede ser una carga total. Vaya, por ejemplo, ahí tenemos el carbonato de sodio. Ahí vemos que hay metales y no metales, ¿verdad? Vaya, entonces voy a empezar formando el carbonato, vea. Vaya. Ay, quería hacer más grande esto. Vaya. Aquí tengo el carbono está en el grupo 4A, entonces tiene 4 puntos. Ahí hay 3 átomos de oxígeno. Ay, no me va a caber. Y aquí. Así, vale. Entonces, veamos, empiezo yo a enlazar oxígeno, ¿verdad? Vaya, aquí por ejemplo, si yo hago un enlace doble, este oxígeno ya completó el octeto, ¿verdad? El carbono todavía no. Debe de formar otros 2 enlaces para completar el octeto. Vaya, entonces aquí forma uno y aquí forma el otro, ¿verdad? Con cada uno de esos oxígenos. Pero cada uno de estos oxígenos, para completar el octeto, todavía le falta un electrón. Entonces viene sodio, que tiene un electrón, pero es metal, entonces este cede electrones, ¿verdad? Y le da un electrón a este oxígeno y otro le da un electrón a este otro. Entonces quedan 2 átomos de sodio cargados positivamente y queda ay, el ion carbonato, ¿verdad? Cargado 2 negativo, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, en el caso del sodio, ese signo positivo nosotros sabemos que es +1, ¿verdad? Se sobreentiende que se trata de un +1 y esta es una carga neta. Esto de acá es la carga del ion poliatómico, ¿verdad? Ahora, en el caso del carbono, en este caso, él es el menos electronegativo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de los oxígenos, ¿verdad? Atrae más a los electrones que el carbono, ¿verdad? Entonces, este oxígeno de acá, quiero ver, el de acá, el de la derecha, ¿verdad? Ha atraído 2 electrones del carbono. El de arriba, este de acá, atrajo 1 del carbono y le dio 1 el sodio. ¿Verdad? Entonces también la carga es -2. Este otro, lo mismo, atrajo 1 del carbono y otro del sodio. Entonces la carga de cada uno de esos oxígenos es -2. Por eso nosotros estábamos trabajando en todos los compuestos con carga -2 para el oxígeno. Y de estos tenemos 3, ¿verdad? 3 átomos de oxígeno con carga -2. Y luego, pues en el carbono, ahí nosotros vemos que el oxígeno de la derecha atrajo 2 de sus electrones, entonces se alejaron 2, ¿vea? Luego el oxígeno de arriba acercó uno de esos electrones, entonces se le alejó otro el carbono, van 3. Y con el que se alejó por el oxígeno que está ahí a la izquierda, entonces se alejan en total
4 electrones, ¿verdad? Entonces, como se alejan cargas negativas, la carga que le queda es positiva. ¿Verdad? Y son 2 átomos de sodio, ¿verdad? Y por eso queda así la fórmula del carbonato de sodio. Los números de oxidación en las fórmulas químicas no se escriben, pero nosotros debemos de saber calcularlas. No necesariamente hay que hacer todas las estructuras de Lewis y analizar cada uno de los enlaces que se va formando, porque tenemos ya reglas para poder establecer cuáles son los números de oxidación. Pero veamos lo que pasa en el caso de la molécula de bromo. El bromo está en el grupo 7A, entonces tiene 7 electrones de valencia, ¿verdad? Y entonces, vaya, cabal, vean, me hace falta un electrón y comparto mi electrón, el otro hace lo mismo, ¿verdad? Y entonces se forma el enlace. En este caso, ambos son igual de electronegativos, ¿verdad? Entonces, uno no acerca más el electrón que el otro, no le alejan el electrón, nada, ¿verdad? Entonces, acá el número de oxidación, ¿cuál sería la carga relativa de uno con respecto al otro? Si no le acercan ni le alejan electrones, ¿cuál sería la carga relativa? 0. Sería 0. Ese sería el número de oxidación, ¿verdad? Es diferente que la valencia. Nosotros vimos que la valencia era la cantidad de electrones desapareados que tenía, ¿verdad? Un elemento. Acá, pues, hay un electrón desapareado, ¿verdad? Pero el número de oxidación es 0. La valencia representa cuántos enlaces puede formar o cómo se puede unir un elemento con otro, pero el número de oxidación a veces coincide en número con la valencia, ¿verdad? Eso es lo que pasa y por eso a veces es la confusión. Pero el número de oxidación representa una carga eléctrica, ya sea neta o relativa, de un elemento con respecto a otros con los que está unido, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, en lugar de hacer todo este procedimiento que hemos estado haciendo ahorita, es que vamos a aplicar las reglas para establecer los métodos de oxidación. Son 8 reglas, las tienen en su libro y deben de saberlas utilizar, ¿verdad? Yo les he puesto aquí aparte en este documento, pero ustedes lo tienen, ¿en qué página era que estaba? En la página 124. Ustedes lo tienen en la página 124. Yo aquí las he sacado para la clase de hoy. Vaya. Y he marcado en amarillo a qué se le aplica cada una de estas reglas, ¿verdad? Porque se aplica según cada caso. Entonces, por ejemplo, aquí en la regla número 1 dice que en los compuestos el número de oxidación negativo se le asigna al elemento más electronegativo. Y si se fijan, pues es lo que nos ha pasado a nosotros en los ejemplos que hemos hecho, ¿verdad? Por ejemplo, acá, en el óxido de azufre 2, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, el oxígeno es más electronegativo, atrae más los electrones del azufre, entonces están más cerca de él. Y como se acercan cargas negativas, pues entonces el número de oxidación quedó negativo, porque su carga relativa es negativa, ¿verdad? Entonces, de este procedimiento es de donde vienen las reglas de los números de oxidación, ¿verdad? Entonces aquí ya lo ponen como que fuera receta, ¿verdad? Y luego, los menos electronegativos, en ese caso hubiera sido el azufre, va a tener número de oxidación positivo. Aunque en esta regla 1 solamente me hablan del signo que va a tener ese número, ya no dice cuánto va a ser el número de oxidación. Luego en la regla 2 dice el número de oxidación de un elemento puro. Y ahí marco en amarillo, ¿verdad? ¿Cuándo es que vamos a aplicar la regla 2? Vamos a aplicar la regla 2 cuando tengamos un elemento, ¿verdad? Y ahí dice que el número de oxidación es 0, ¿verdad? Que fue lo que nos pasó en la molécula de bromo, el último ejemplo. En la 3, ese se aplica a los compuestos neutros. Ahí dice que la suma de los números de oxidación, ¿verdad? Debe de ser igual a 0. Vamos a ver eso. En la regla 3, vaya. Tenemos
quiero ver. Veamos el caso del carbonato de sodio. El carbonato de sodio, ahí tenemos un compuesto. Es un compuesto neutro. Vean, acá está la fórmula. ¿Verdad? Si no fuera neutro, pues tendría escrito por fuera, ¿verdad? La carga eléctrica, fuera un ion poliatómico. Y si es un ion, pues obligadamente tiene que tener escrita su carga. Si no, eso está mal escrito. ¿Ya? Vale, pero entonces es un compuesto neutro y nosotros ya le sacamos los números de oxidación a cada uno de los elementos. Veamos si se cumple la regla número 3. Ahí dice que la suma me debe de dar 0. Vaya, pero entonces tenemos dos átomos que tienen carga más 1. Tenemos aquí, es 1 que no se escribe, vea, un átomo que tiene carga más 4. Y tenemos 3 átomos que tienen carga menos 2. Vaya, entonces tenemos 2 más 4, quiero ver, 2 más 4 y luego tenemos menos 6, vea, porque queda más menos, vea. Entonces 2 más 4 son 6 y menos 6 esto da 0. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los números de oxidación representan cargas y si en total las cargas dan 0, ¿verdad? Entonces me va a dar lugar a un compuesto que es neutro. Vale, esto es en cuanto a la regla 3. Hasta aquí hay preguntas. Vamos a hacer este ejercicio donde vamos a aplicar las reglas directamente. ¿Verdad? Las vamos a ocupar. Pero quiero saber si hasta el momento regla 1, 2 y 3 tienen sentido y si se entiende cuándo se van a ocupar. Sí, sí, se entiende. Sí, va. Luego en la regla 4, ahí está marcado en amarillo que se ocupa para los iones que son monoatómicos. Y ahí está, cuando es un ion monoatómico, pues le grita cuál es el número de oxidación, ¿verdad? Es igual que la carga. Y cuando es un ion poliatómico, debe de ser igual a la carga del ion, la suma, ¿verdad? De los números de oxidación. Vamos a ver esto. Ay, siempre mancho aquí. Vaya. Por ejemplo, aquí tenemos un ion monoatómico y un ion poliatómico. Van a ver. Aquí tenemos ion monoatómico. Ahí la carga del ion es 1. ¿Verdad? Ahí tenemos dos iones, uno monoatómico y otro poliatómico. Ahí la carga es 1 positivo y el número de oxidación que tenemos ahí abajito pues es más 1. ¿Verdad? Y ahora tenemos acá también el ion poliatómico. Y aquí tenemos 3 átomos de oxígeno que tienen carga menos 2. Y tenemos un átomo de carbono. Entonces sería 1 por el número de oxidación que es 4. ¿Verdad? 3 por menos 2 es menos 6, más 4 es menos 2. Ya no me cabía ahí. Entonces, ahí vemos nosotros que se cumple la regla. Y pueden ver ustedes también que nos puede servir la lista de aniones y cationes que tenemos al final del libro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted ve un SO4, usted puede buscar a ver si está en la lista de iones y entonces eso me reduce el compuesto para poder tener menos incógnitas, ¿verdad? Ya van a ver en cuál lo vamos a ocupar. Bueno. De ahí tenemos el hidrógeno, ¿verdad? Esta es una regla para el hidrógeno. Está clarísimo, la vamos a ocupar cuando veamos hidrógeno, ¿verdad? Si vemos el hidrógeno combinado con algún elemento, ¿verdad? Ahí básicamente la lógica es
que el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, ¿verdad? Entonces, puede ganar un electrón porque es 1s1, ¿verdad? Y puede llegar hasta configuración de helio, puede ganar un solo electrón y puede perder un solo electrón. Entonces está fácil. O su número de oxidación es más 1 o es menos 1. Y ahí pueden ver en la regla que se va a decidir según con quién está unido, porque otra vez estas cargas son relativas. Entonces, si está unido con un elemento más electronegativo, entonces va a tener número de oxidación positivo, ¿verdad? Sería básicamente aplicar la regla 1, ¿verdad? Y si él es y si él es el más electronegativo, o sea, por ejemplo, si está combinado con un metal, ¿verdad? Entonces el hidrógeno es más electronegativo, él va a tener el número de oxidación negativo. De ahí tenemos para el oxígeno, ahí pueden ver que la mayoría de veces va a tener carga menos 2. Ya vimos que su ion más probable es muy electronegativo, entonces así forma enlaces covalentes, va a buscar conseguir esos 2 electrones, ¿verdad? A menos que esté el solito, que ya vimos nosotros que se aplica la regla 2, ¿verdad? Cuando sean elementos puros. Y a menos que sea un peróxido que va a tener carga menos 1, ¿verdad? Los peróxidos realmente no hay muchos porque son bien inestables. El oxígeno busca el número de oxidación menos 2, ¿verdad? Para quedar estable. Entonces, estas sustancias pues no duran mucho, se descomponen ellas solitas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted compra el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? En la farmacia, usted va a ver que, pues nuevo, está echando burbujitas todo el tiempo, ¿verdad? Entonces es porque se está convirtiendo en agua y en oxígeno por separado, oxígeno molecular. Entonces, y ya luego, pues cuando ya está viejito, ya no echa burbujas, nada, ya todo ahí lo que tiene es pura agua. Entonces, es raro que nos vaya a salir en un ejercicio que el oxígeno va a trabajar con el menos 1. A lo mucho podría ser que se les pregunte, identifique de esta lista de compuestos cuál es el peróxido, ¿verdad? O que conozcamos el resto de los números de oxidación y hay que encontrar el del oxígeno, ¿verdad? Vaya, luego en la regla 7, esta se aplica a los grupos representativos, ¿verdad? Del grupo 1, 2 y 3. Grupo 1A, 2A y 3B, ¿verdad? Ahí hay un grupo de los de transición. Esos tienen respectivamente 1, 2 y 3 electrones de valencia y son metales, son del lado izquierdo de la tabla. Entonces esos es fácil porque pierden sus electrones de valencia, ¿verdad? Entonces va a tener número de oxidación el 1, el 2 y el 3 respectivamente. Para los elementos del 4 al 7, esos ya son no metales, entonces esos buscan completar el octeto, entonces hay que restar 8 menos el número de electrones que tiene, a ver cuántos le faltan, vea. Por ejemplo, si está en el grupo 6, como el oxígeno, entonces a ese le hacen falta 2. Entonces, ¿por qué? Porque busca completar el octeto, vea. Entonces hago 8 menos 2, perdón, 8 menos 6 y me va a dar el 2. ¿Verdad? Entonces, por eso en la regla dice que ahí vamos a restar 8 menos el grupo, ¿verdad? Al que pertenecen, que tiene terminación A. Y luego le vamos a poner el signo aplicando la regla 1. ¿verdad? Entonces, pero es por eso, ¿verdad? Era lo que es basado en la regla del octeto. Los metales que están en la regla 7, esos, acuérdense, forman los cationes, esos pierden sus electrones de valencia, entonces el grupo 1, grupo 2 y grupo 3B, estos tienen 1, 2 y 3 electrones de valencia y los van a perder. ¿verdad? Entonces, por eso coincide con su número de oxidación. Y luego en la regla 8, ahí están los elementos ya del bloque P, ¿verdad? Y esos buscan configuración de gas noble próximo, o sea, completar el octeto, y por eso restamos 8 menos el grupo al que pertenecen, porque el grupo al que pertenecen coincide con el número de electrones que ya tienen de valencia. ¿verdad? Y así sacamos los números de oxidación. ¿verdad? Entonces, de estas reglas, lo clave es, vaya, por ejemplo, tengo un compuesto neutro, entonces aplico una regla de compuesto neutro.
Vea, si es un compuesto binario, ¿verdad? Y hay grupos, hay elementos representativos, pues entonces nos vamos a regla 7, regla 8. ¿Vea? Y así podemos ir aplicando las diferentes reglas para sacar los números de oxidación. Y la regla 3, por ejemplo, y la regla 4 para los iones poliatómicos, esa nos sirve bastante también para poder comprobar en algunos casos, ¿verdad? Que hayamos aplicado bien las reglas, ¿verdad? Si conocemos todos y no hemos aplicado esas reglas, nos puede servir para poder corroborar. ¿Verdad? Entonces, las reacciones tipo redox vamos a distinguir, como les mencionaba, encontrando los números de oxidación de todos los elementos en la reacción, ¿verdad? Si hay cambio en el número de oxidación, entonces quiere decir que ha habido un traslado de electrones y ese traslado de electrones es o porque se aplicó una corriente eléctrica o porque se generó una corriente eléctrica. Y esos electrones vienen de los enlaces, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que haríamos sería sacar los números de oxidación de todos los elementos en la reacción y comparar en reactivos con productos, ¿verdad? Y ahí tenemos las definiciones de la reducción y de la oxidación, ¿verdad? En la reducción se da la ganancia de los electrones, ¿verdad? Cuando un elemento gana electrones, su número de oxidación se hace negativo porque su carga se hace más negativa, ¿verdad? Entonces, algebraicamente, se reduce el número de oxidación, se hace más negativo. Y en la oxidación, aquí se da la pérdida de electrones. Cuando pierde electrones, pierde cargas negativas, se vuelve un número de oxidación más positivo, ¿verdad? Entonces es un incremento algebraico en el número de oxidación. Deben de suceder ambas cosas en una reacción redox y eso nos va a permitir saber también si hemos aplicado bien las reglas. Debe de haber un aumento y debe de haber una disminución, porque no puede haber oxidación sin reducción ni reducción sin oxidación. O hay las dos cosas o no hay ninguna de las dos. ¿Verdad? No necesariamente la reacción es redox. Si no es redox, lo que significa es que ahí no hay una corriente eléctrica. ¿verdad? No pertenece a la unidad de electroquímica. ¿verdad? No nos interesa para esta unidad. A lo mejor nos interesan los productos y por eso vamos a hacer la reacción, pero no nos interesa la corriente eléctrica. ¿verdad? Pero si hay una oxidación, si a algún elemento le cambia el número de oxidación porque le aumentó, por ejemplo, a alguien le tiene que haber disminuido, aunque sea él mismo. ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a aplicar las reglas ahorita en estos ejemplos. En este ejemplo, nos piden identificar cuál de las siguientes reacciones es tipo redox, ¿verdad? Y nos piden identificar cuál es el elemento que se oxida y cuál es el que se reduce. Entonces, vamos a ocupar ambos conceptos. ¿verdad? Vale. En el primero, tenemos oxígeno, tenemos un compuesto neutro. Este es carbonato de calcio. Tenemos un compuesto neutro, sabemos que es neutro porque no hay una carga escrita por fuera. ¿ya? Entonces se puede aplicar perfectamente la regla 3. También, si ustedes ven en la tabla periódica en su libro de apoyo, ahí van a ver los números de oxidación de los elementos, ¿verdad? Hay varios, no se trata de poner cualquiera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para el calcio, los elementos que están en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3B, solamente aparece un número de oxidación. Para el calcio solamente aparece el +2. Entonces, ese número es conocido. Para el carbono, en cambio, aparece el 4 y aparece el 2. No voy a poner el que yo quiera, vean. Entonces, pero ahí podemos ver que tenemos oxígeno también. Y para el oxígeno tenemos la regla 6. Ahí está marcado en amarillo que esa es para el oxígeno. ¿ve? Y ahí dice que en la mayoría de los compuestos que contienen oxígeno, su número de oxidación es -2, ¿verdad? A menos que sean los peróxidos, ¿vea? Pero ese compuesto que estábamos viendo,
es una sal, ¿verdad? Es una sal oxisal. Entonces aquí vamos a poner número de oxidación -2. Luego, el del carbono, ahí no tenemos una regla que sea específicamente para el carbono. El carbono tiene el número de oxidación 2 y tiene el número de oxidación 4 en la tabla periódica, entonces no me lo puedo inventar. Lo que voy a hacer es que le voy a poner una X. Le voy a poner una X y la vamos a encontrar. ¿Cómo? Bueno, sabiendo que este es un compuesto neutro, ¿verdad? Entonces aplicamos la regla número 3. En la regla 3 dice que la suma de los números de oxidación de todos los elementos presentes debe de dar 0, ¿verdad? Si el compuesto es neutro. Entonces, hacemos parecido que como con el carbonato de sodio. Ahorita se supone que no sabemos cuál es el número de oxidación del carbono. Vamos a ver con qué procedimiento lo encontraríamos. Es parecido a como comprobamos en el carbonato de sodio. Ahorita tenemos un elemento, ¿verdad? Un átomo que tiene carga +2. Tenemos un átomo que tiene número de oxidación X. Y tenemos 3 átomos que tienen número de oxidación -2. Y esto dice la regla que debe de sumar 0. Entonces, +2 menos 6 es -4. De ahí que X va a ser igual a +4. Aquí los símbolos más se escriben porque representan el signo de la carga, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo. Bueno, entonces aquí el número de oxidación, este era +4. ¿Se ha entendido esto? Sí. ¿Sí? Y así seguimos No. con el resto. Ajá, diga. No, no he entendido. No ha entendido. Bueno, lo que vamos haciendo es aplicando las reglas directamente. Vaya, el problema con el carbono es que si usted se va a la tabla periódica, ahí en el libro, vea, ahí aparecen los números de oxidación. Con el calcio no hay problema, no hay pierde, porque el calcio solamente tiene un posible número de oxidación. Usted lo puede poner de un solo, vea. Pero con el carbono, ahí va a encontrar que tiene número de oxidación 2 y número de oxidación 4. Y no se lo va a inventar, vea, sino que lo va a tener que determinar. Con el oxígeno, lo que hicimos fue, bueno, aquí tenemos oxígeno, nos buscamos la regla que es para el oxígeno. ¿Vean? En la regla 6, ahí dice que casi siempre trabaja con el número -2, a menos que sea peróxido. Ah, pero este no es peróxido. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner como los datos, digamos, del ejercicio. ¿Ve? Le pusimos el +2 al calcio, que ahí estaba en la tabla, vea. Y le pusimos el -2 al oxígeno aplicando la regla número, era la regla 6. ¿Ya? Aplicando la regla 6, nosotros dijimos, bueno, entonces el del oxígeno es -2. De ahí nos faltaba el del carbono. Si yo me vengo a la lista de las reglas, no hay una para el carbono. Pero este carbonato de calcio, a mí me lo dieron sin ninguna carga eléctrica, entonces yo veo que se trata de un compuesto neutro. Y para el compuesto neutro tenemos la regla número 3. Ahí dice, la suma de los números de oxidación de todos los elementos presentes en la fórmula de un compuesto neutro es igual a 0. Entonces nosotros hicimos parecido que aquí. Ay, no se movió la página. Ahí está. Ya, hicimos parecido que aquí con el carbonato de sodio. Ahí nosotros lo habíamos analizado con los enlaces, ¿vea? Pero comprobamos la regla. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el cálculo, vea. Aquí hay 2 átomos de sodio que tienen carga +1. Entonces, hago esto. O es como que tenga +1, luego tengo otro átomo que tiene +4, ¿vea? ¿Ve? Tengo un solo carbono con carga +4. Allá no sabíamos que era +4, entonces nosotros le pusimos una X. Entonces era un átomo con carga X. ¿Ve?
Y luego aquí tenemos 3 átomos de oxígeno que tienen número de oxidación -2. Entonces hago 3 por -2. ¿Ya? El subíndice por la carga, más subíndice por carga, más subíndice por carga. ¿Vea? Y en la regla 3 dice que si esto es neutro, entonces me tiene que dar 0. ¿Vea? Entonces, en el otro, no sabíamos, le pusimos una X. Entonces, aquí hay un subíndice que es 1 y no se escribe. ¿Vea? Entonces hicimos 1 por carga. Me dio +2. Aquí hay un 1 por carga. Me dio X. Aquí un 3 por la carga. ¿Vea? Que es 3 por -2 es -6. ¿Vea? Y luego de ahí, esto me tiene que sumar 0, por eso le puse aquí. Ay, por eso le puse aquí que sumaba 0. ¿Vea? Y se despeja la X, y la X me dio igual a 4. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Luego tenemos el bromuro de hidrógeno. Vaya. Allí tenemos hidrógeno, por ejemplo. Vimos que había una regla para hidrógeno. Y también es un compuesto binario. Compuestos binarios son los que están formados por 2 átomos, o sea, por 2 elementos. Vaya. Tenemos... Vaya. La regla 5, ahí dice que es para el hidrógeno. Dice, el hidrógeno tiene número de oxidación +1 cuando se une con otros elementos mediante enlaces covalentes. ¿Ve? O sea, que esté unido con un elemento no metálico. ¿Va? ¿Por qué? Porque de los no metales, el hidrógeno es el menos electronegativo. Si es menos electronegativo, entonces va a tener la carga parcial positiva. Y luego dice que tiene número de oxidación -1 cuando se une a otros elementos mediante enlaces iónicos. Vaya, si el hidrógeno es el no metal, para que haya un enlace iónico debe de haber un metal. ¿Vea? Los metales son menos electronegativos que el hidrógeno, ¿vea? Porque el hidrógeno, quiera ser, no es uno metal, ¿vea? Entonces, al hidrógeno le tocaría ser el que tiene el número negativo. ¿Vea? Entonces, el hidrógeno o tiene +1 o tiene -1, dependiendo de eso. ¿Vea? En este caso, ¿qué número de oxidación tendría? En el bromuro de hidrógeno. +1. Ahí sería +1. Sería positivo porque de los dos elementos él es el menos electronegativo. Eso sería aplicando la regla 1. ¿Vea? O si no, está unido con otro elemento por medio de enlace covalente, porque el otro elemento es no metálico. Entonces, al hidrógeno le toca +1. El bromo, ya saben qué número de oxidación tiene en este compuesto. -1. Sería el -1. ¿Por qué? Porque el bromuro de hidrógeno es un compuesto neutro y la suma de sus números de oxidación tiene que dar 0. ¿Vea? Si no, también por la regla 8. Ahí ese se aplica a compuestos binarios. El bromo está en el grupo 7A de la tabla periódica. Y ahí dice, se asignan los números de oxidación, restando de 8 el número de su grupo con terminación A. Entonces restaríamos 8 menos 7, porque el bromo es del grupo 7A. Entonces, 8 menos 7 es 1. Vean. Y dice, el signo del número de oxidación calculado, ese 1 que ya encontramos, se determina a partir de la regla 1. En la regla 1 dice que el más electronegativo le toca el signo negativo. Como el bromo es el más electronegativo en ese compuesto, entonces no sería 1 positivo, sino que sería 1 negativo. ¿Se ha entendido? Esta parte suena enredada, pero es de practicar las reglas. Vea, las reglas me van a decir qué número le voy a poner a cada elemento.
¿Se va entendiendo? ¿Y preguntas hasta aquí? No, todo bien. Todo bien, vaya. Entonces, en el bromuro de calcio, ¿qué número de oxidación va a tener el bromo? Menos 2. No, menos 1, menos 1. Menos -1. 1. Otra Ah. vez tenemos un compuesto binario, si se fijan, como el bromuro de hidrógeno. El bromo está en el grupo 7 y el resto 8 menos 7, vea. Entonces, aquí sería 1, ¿verdad? Al aplicar la regla, la última, la 8, vea. Y se le pone el signo, y aquí entre estos dos elementos, el más electronegativo es el bromo. Entonces a él le toca el signo negativo. ¿Y el calcio qué número de oxidación tenía? Más 2. El más 2. Ya sea porque el compuesto es neutro o porque se fue a la tabla periódica y el calcio solamente tiene el más 2. Vale. Veamos ahora, en el ácido carbónico, ¿verdad? Allí el hidrógeno, ¿qué número de oxidación va a tener? Hay una regla que es para el hidrógeno. Vean, es Más la 1. regla 5. La regla 5 se aplica al hidrógeno. Y nosotros lo tenemos en este compuesto. ¿Qué número de oxidación le tocaría? -1. Menos 1. No, +1 le toca. más 1. Ahí está enlazado también por enlaces covalentes. ¿Ves? Los otros elementos son no metálicos. Entonces aquí sería más 1. Y en general, fíjense que en los compuestos así inorgánicos, lo que nosotros hemos estado estudiando, cabal los elementos están ordenados. Si se acuerdan cuando hacíamos los compuestos iónicos, poníamos primero catión y por último anión. Entonces los compuestos están ordenados primero los menos electronegativos y por último los más electronegativos. ¿Verdad? Como para que se hagan una idea. ¿El oxígeno qué número de oxidación tendría? -2. El menos 2. Y por tanto el carbono. Más 4. Más 4. Se haría así como hicimos el carbonato de calcio, el primero. Vaya, ahora que ya tenemos los números de oxidación, lo que hay que hacer es comparar los elementos a ellos mismos, de carbono con carbono, pero en reactivo con producto. Calcio con calcio y bromo con bromo. Si ha cambiado alguno, entonces sería del tipo redox. Eso no es. No, no ha cambiado. No ha cambiado. No, no es redox. No, vea, no es redox. Vamos a hacer el otro. Vaya. El hidrógeno en el ácido sulfúrico, ¿qué número de oxidación va a tener? Más 1. +1. Más 1. El oxígeno, Menos 2. menos 2. Entonces el azufre Más 6. 6. sería más 6. Nosotros le ponemos la X y de ahí lo despejamos, así como hicimos con el carbonato de calcio. Va a dar más 6. Vaya, el del bromuro de hidrógeno lo voy a copiar de arriba, ya lo habíamos resuelto. Vaya, en el óxido de azufre, el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? -2. Menos 2. Menos 2. Por tanto, el azufre aquí, ¿qué número de oxidación tiene? +4. Más 4. 4. ¿Verdad? Porque así tenemos 2 por menos 2, ¿verdad? Es menos 4 y con el 4 positivo del azufre da 0 el total, ¿verdad? Vaya, ¿y el bromo? 0. 0.
0, porque es un elemento puro. Y en el agua, el hidrógeno, ¿qué número de oxidación va a tener? Más 1. Menos 1. Menos 1. Más 1. ¿Cuál No, es más perdón, electronegativo, el hidrógeno o el oxígeno? el oxígeno. Sí. No, perdón, sería menos 1. No, más 1. Ah, sí. Si es más electronegativo es que se le acercan más los electrones. Es más Ujú. negativo. ¿Ve? Entonces el hidrógeno es menos electronegativo, entonces le toca el positivo. Y entonces el oxígeno, Menos 2. Menos 2. menos 2. Vaya. Ahora vamos a comparar. Igual, hidrógeno con hidrógeno, azufre con azufre y así. ¿Alguno ha cambiado de número de oxidación? Sí, se oxidó el bromo y se redujo el azufre. El azufre. El bromo cambió y cambió el azufre. Vaya, el bromo pasó desde menos 1 a 0. Eso es un aumento, ¿verdad? Si aumenta el número de oxidación, entonces quiere decir que se oxidó. Entonces, bromo se oxida. Vale. Y ahí hago hincapié en que sea algebraico porque alguien puede decir, ah, va del 1 al 0, ¿ve? Entonces se redujo. Y no es así. Menos 1 está a la izquierda del 0. Ahí como que es recta numérica, lo va a agarrar, ¿ve? Con todo y signo va a comparar los números. Y luego tenemos el azufre, que ha pasado del más 6 al más 4. Entonces aquí hubo una reducción. Entonces, azufre se reduce. Aquí por eso he tratado de poner la misma palabra, ¿verdad? Para que nos guiemos y nos sirva así como de tip. Si se reduce, se reduce. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Si se reduce el número de oxidación, es reducción. Por tanto, si aumenta, tiene que ser la oxidación. ¿Verdad? Entonces, así podemos saber nosotros que se trata de una reacción redox. Vaya, si hubiera pasado, digamos, vaya, que nosotros sacamos los números de oxidación, el bromo nos quedó así como está y que el azufre va del 4 al 6. Está malo, no puede ser que los dos aumenten, ¿verdad? No puede ser que solamente haya aumento. Si hay un aumento, tiene que haber una disminución en otro lado. ¿Por qué? Porque si alguien ganó electrones, de algún lado salió, ¿verdad? Tiene que haber salido de algún otro elemento y entonces a ese se le redujo, ¿verdad? El número de oxidación, ¿ok? Entonces, si hay un aumento por un lado, tiene que haber disminución por otro, ¿verdad? Entonces, si nada más le quedan aumentos o si nada más le quedan disminuciones, entonces eso está mal o alguna regla hemos aplicado mal y hay que revisar el procedimiento. ¿Estamos claros con esto? ¿Tienen preguntas? No. Vale. Pues sigamos. Vamos a ver cómo se escriben las semirreacciones de oxidación y de reducción. O sea, estas semirreacciones representan el proceso por separado de la oxidación y por separado la reducción. Por eso se llama semirreacción, porque en la reacción debe de haber las dos cosas, pero nosotros podemos plantear por separado cada uno de estos procesos. Y entonces esas se llamarían semirreacciones, porque muestran una parte nada más de la reacción. Bueno. Y lo primero, y por eso paso de una vez, porque de todas maneras nos toca volver a sacar números de oxidación, así que vamos a seguir repasando. ¿Ve? Vaya, tenemos hierro, a él solito. ¿Qué número de oxidación le toca? Parece el nombre de 0. Carlos Luna, el depósito. Sí, Sería 0. sería el 0. En el ácido clorhídrico, Es así. el hidrógeno, ¿qué número de oxidación va a tener? Más 1. Más 1. Según la regla del hidrógeno, o es 1 o es menos 1. Ahí lo vamos a ver, el signo, dependiendo con quién está unido.
Ahí está unido con el cloro, ¿vea? Entonces tiene enlace covalente, va a formar el +1. O bien, por comparación de la electronegatividad, ¿vea? El más electronegativo aquí es el cloro, entonces el negativo va a ser el cloro. ¿Vea? Vaya. ¿Y qué número de El oxidación le avión, toca ¿quién al es? cloro Pues entonces? estaba aterrizando ahí en -1. Congo. Menos. Están cerrados los aeropuertos. ¿Vea? Es del grupo 7A, entonces yo resto 8 menos 7. Se puede porque aquí tenemos un compuesto binario. O si no, aplicamos la regla número 3, sabiendo que este es un compuesto neutro, la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. Si uno era el +1, pues al otro le toca hacer el -1 para que sume 0. Vaya. En el cloruro de hierro, el cloro, ¿qué número de oxidación tiene? -1. Sería -1 otra vez, porque otra vez es un compuesto binario y el cloro está en el grupo 7A. ¿Eh? Entonces, para el hierro no tenemos una regla en específico, pero sabemos que el compuesto es neutro. ¿Qué número de oxidación tiene el hierro? +2. +2. +2. Tenemos 2 átomos con carga -1, eso da un total de -2, ¿ya? +2 del hierro, entonces ahí nos da 0. ¿Y el hidrógeno? 0. 0, porque es un elemento puro, ¿ya? Vaya, así vamos a ir sacando los números de oxidación. Ahora, ahí tenemos una reacción redox. Ahí pueden ver ustedes que el hierro ha cambiado el número de oxidación. ¿El hierro se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida, ¿verdad? Porque aumenta el número de oxidación. Entonces voy a escribir primero la oxidación. Voy a escribir primero la oxidación. Vale. Para escribir la oxidación, y los pasos los tienen ustedes escritos en la página, ya le puedo decir, en la página 224. Ahí está paso a paso cómo se escriben las semireacciones. Yo les voy a ir diciendo, ¿verdad?, los pasos y los vamos a ir haciendo, pero para que ustedes puedan repasar después, ¿verdad? Ahí están, primero qué se hace después y después qué sigue, todo está cabalito, ¿verdad? Para que sigamos ahí la receta. Vale. Lo primero es que ya identificamos cuál es el elemento que se oxida, por tanto ahorita vamos a escribir la semireacción de oxidación. Entonces, vamos a escribir el elemento que se oxida en reactivos y en productos y vamos a copiar el número de oxidación que ya determinamos. O sea que ahorita escribo hierro en los reactivos y hierro en los productos. Y voy a copiar el número de oxidación así como está, respectivamente, el de los reactivos en los reactivos y el de los productos en los productos. Y lo siguiente es balancear los átomos, o sea, balancear la masa. Balancear reacciones, sea por tanteo, por algebraico, por el que usted pueda, pero tiene que haber la misma cantidad de átomos a los dos lados. Ahorita ya está balanceada la masa, ¿vea? Hay un átomo de hierro a los dos lados de la reacción. Entonces eso ya está, ¿vea? Y por último, ¿verdad?, lo que se hace es balancear la carga eléctrica. Balanceamos la carga eléctrica agregando electrones, ya sea en los reactivos o en los productos, ¿verdad?, a modo de que la carga total en los reactivos y los productos sea la misma. Vale. Entonces aquí tenemos en los reactivos una carga total de 0. Y en los productos tenemos una carga total +2. Digamos que yo le voy a agregar un electrón aquí en los reactivos. ¿Verdad? Si esto es así, ahora la carga eléctrica total en los reactivos, ¿cuánto me da? 0. -1. Me da -1. Y en los productos me da 2. Eso está mal. O sea, no está balanceada la carga. Tengo -1 en los reactivos y tengo 2 en los productos. Entonces esto está mal. Veamos si lo agrego en los productos. ¿Ve?
La carga eléctrica ahora en los reactivos es 0 otra vez, pero en los productos ahora suma más 1. Ya se parece más que el principio, porque al principio teníamos un 0 y un más 2. Ahora la diferencia es más pequeña, ¿va? Voy a agregar otro. No se le puede poner uno positivo. Vamos a comprar un dólar de jatón, a ver cómo son. El triple de maní. ¿Ya? Ahora la carga total en los reactivos es 0 y en los productos también da 0. Porque tenemos más 2 y tenemos 2 electrones, vea que sería menos 2 y eso me va a dar 0. Ahí ya tenemos balanceada la carga. Esta es la semirreacción de oxidación. ¿Se ha entendido? Sí. Sí. ¿Sí? En la oxidación, los electrones siempre van a ir en los productos. ¿Por qué? Aquí en la definición de oxidación vemos que la oxidación es pérdida de electrones. Entonces, digamos que aquí tengo yo, miren, aquí está, ¿ves? Átomos con sus electrones completos. Entonces, cuando pierde el electrón, me queda esto. Ya me queda el elemento y aquí por separado los electrones, ¿verdad? Entonces, los electrones van a ir en los productos. La oxidación, siempre vamos a poner los electrones en los productos. Y yo tengo una pregunta ahí. ¿Sí? ¿Sí? Ahí no podríamos ponerlo en los reactivos, pero con menos 2 electrones. No. No, porque entonces No sería lo que igual. me está diciendo es como que hiciera falta electrones en los reactivos, ¿me entiendes? ¿Sí? Ah, ¿Sí? Ahorita ok. estamos planteando reactivos y productos y ahí lo que hacemos es un listado de lo que hay, ¿verdad? Entonces, Ajá. en los productos tenemos un catión de hierro y también tenemos electrones, ¿verdad? Señor, ¿y ¿Sí? solo es viable ponerlos en los productos o también se podrían en los reactivos? No, si lo pone en los reactivos no le va a cuadrar. Va, si Ok. usted pone, porque si usted pone vea, así la suma de las cargas en los No, reactivos no cuadra, no le va a dar cuadra. menos 2 y en la otra le va a dar más 2. Ajá. Sí, sí, no cuadra. Ujú. Para que lo que está haciendo. Y eso que todas se han puesto con letras mayúsculas hasta las. Vamos ahora con la reducción. O usar chelitos para no gastar más páginas. Ya escucho que voy a decirle. Vale, entonces, corregirlo entonces y fíjate bien porque la próxima vez ya no te la voy a perdonar y te voy a perdonar un montón. No lo puedo Usted tiene silenciar. que fijarte qué es lo que se está haciendo. Mismo tengan. Ahí está. Todo el mundo, bueno. Ahí está. Vaya, ahora vamos con la reducción. Vea, ¿cuál es el elemento que se reduce? El hidrógeno. Se reduce el hidrógeno, vea, pasa de más 1 a 0. Vaya, entonces se hace prácticamente igual. La diferencia que hay en este procedimiento no es porque sea reducción o porque sea oxidación. El procedimiento es el mismo. Lo que hace la diferencia aquí es este elemento. Vean, hidrógeno. Cuando me dicen hidrógeno escribo H2. Cuando me dicen oxígeno escribo O2. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y todos los del grupo 7A de la tabla periódica, todos se escriben de forma molecular. Cuando están puros. Cuando están puros. Entonces, molecular quiere decir que va a llevar el subíndice 2. Y eso lo vamos a poner también en las semirreacciones. Pero eso es cuando están puros, o sea que es cuando tienen número de oxidación 0. Lo voy a poner aquí también.
¿Ya? Cuando es así. Vaya, entonces esa es la única diferencia. De ahí los pasos son lo mismo. Vaya, voy a escribir el hidrógeno, como ese es el que se reduce, ahorita voy a escribir la reducción, lo escribo en reactivos y productos. Con la diferencia que ahorita en los productos, como tiene número de oxidación 0, ¿verdad? Está puro, entonces hay que ponerle el 2 de molecular, ¿verdad? Se pone el subíndice 2. En los reactivos, veo que tiene número de oxidación más 1. Si tiene número de oxidación más 1, es que no está puro, está unido con alguien, ¿verdad? Si estuviera puro, tendría el número de oxidación 0. ¿Ya? Entonces ahí no se pone el subíndice 2. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y todos los elementos del grupo 7A, cuando tienen número de oxidación 0 o están puros, ¿verdad? Que es lo mismo, ahí se escriben de forma molecular. De ahí todos los demás elementos, usted nada más los va a copiar con su número de oxidación en reactivos y productos, nada de ponerle subíndices, nada de eso. Vaya. Y de ahí seguimos normalmente. El siguiente paso, ¿se acuerdan cuál era? Balanzar. Sumarle Ajá, electrones. balancearlo. Vamos a Balancearlo. balancear primero la masa y después la carga. Ok. ¿Va? Balanceamos la masa y eso significa los átomos. ¿Vea? Ahorita tenemos un átomo en los reactivos y 2 átomos en los productos. Entonces, voy a balancear poniendo coeficientes estequiométricos. ¿Vea? Primero. Y ahora voy a balancear la carga. ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque así yo puedo contabilizar realmente la carga que tengo en cuanto a los átomos. ¿Vea? Allá en el de la oxidación tenía un solo átomo de hierro, entonces ahí la carga era más 2 en los productos al principio. ¿Vea? Pero ahorita no es lo mismo tener un hidrógeno cargado positivo que tener 2 hidrógenos cargados positivos, porque ya la carga me cambia. Entonces es diferente la cantidad de electrones que voy a agregar para poder balancear la carga. ¿Vea? Vaya, entonces, aquí, ¿de qué lado agregarían ustedes los electrones? ¿En los reactivos o en los productos? Reactivos. Ahora, en los reactivos, ¿verdad? En la reducción, ahí hay ganancia de electrones, o sea, tiene que ser un insumo, ¿verdad? Y además, ahí tenemos la carga más positiva. Para emparejar hay que agregar electrones, ¿verdad? Para balancear ahí, ¿verdad? Vaya, entonces, tenemos una carga 2 positivo en los reactivos y 0 en los productos. Ya me dijeron que vamos a poner los electrones en los reactivos. ¿Cuántos creen que vamos a poner? 2. 2. 2. Si lo hubiéramos hecho al revés, hubiera pasado esto. Vaya, nosotros teníamos así. Ah, mire, ahorita la carga eléctrica es más 1 en los reactivos y 0 en los productos, entonces, vaya, y ahora voy a balancear la masa. Vea esto, ya no pega. ¿Vea? Ya queda desbalanceada la carga eléctrica. Entonces, es importante que sí hagamos primero el balanceo de la masa y luego el de la carga. Si lo hace al revés, tiene que revisar. ¿Vea? Tiene que revisar al final de que le queden balanceadas las dos cosas. Va. Y así es como escribimos las semirreacciones. ¿Se ha entendido esto? Sí. ¿Sí? Vaya. Disculpe, por de ejemplo, esto va a salir el próximo, ¿qué sería? Taller. El taller viene de gases. De gases, ok. Gases. Ujú. Vaya. En este caso, ¿verdad? Si a nosotros a veces se nos preguntan, hay unos ejercicios más adelante en donde nosotros vamos a determinar cuál es la reacción que va a suceder. A nosotros nos dicen qué cosas se ponen, unas sí reaccionan, otras no, y nosotros vamos a decir que cuál va a ser la reacción que se va a dar, ¿verdad? De ser ese caso, ¿verdad? Nosotros primero haríamos las semirreacciones y luego con las semirreacciones sacamos la reacción total. Si se nos pidiera eso, ¿verdad? Sacar la reacción total y digamos que no tenemos lo de arriba, sino que nosotros ahorita tenemos las 2 semirreacciones. Vamos a sacar la reacción total. Lo que hacemos es verificar que los electrones sean la misma cantidad en la oxidación que en la reducción, como en este caso. Si no estuviera así,
¿vea? Si no estuviera así, entonces nosotros lo que haríamos sería hacer otro balanceo más, ¿vea? Multiplicando alguna o las dos semirreacciones, si es necesario, por algún número, de modo que se iguale la cantidad de electrones. Les voy a poner un ejemplo. Aquí con otro color. Vaya, digamos que tengo siempre la del hidrógeno. Pero me hubiera quedado hierro 3, digamos, ¿ve? Digamos que me hubiera quedado así. Entonces, ahí los electrones no coinciden y no tiene sentido porque ¿cómo puede ser que el hidrógeno recibe 2 electrones, pero que el hierro pierde 3 y que se hizo el otro, vea? ¿Sí? Ni que fueran diputados, vea, para que se desaparezcan los electrones, ¿va? Entonces, allí lo que hacemos es multiplicar, vea, vamos a multiplicar una o las dos semirreacciones, vea, según sea necesario. En este caso es necesario multiplicar, creo que con una sale, quiero ver. No, las dos vamos a multiplicar. Vale. Esta por 2 y esta por 3. Entonces me va a quedar 3 por 2, 6. Vea. 6H más 1. Más 6. Y luego la de abajo la hemos multiplicado por 2, entonces serían 2 de hierro, 2 de hierro 3 y 6 electrones. Ah, ya puras penas me ocupo. Vale. Y la total es sumar reactivos con reactivos y productos con productos y ya estuvo. Vea, entonces haríamos 6 de hidrógeno, 2 de hierro 0, ahorita por el espacio ya no hice esta parte del procedimiento, pero se sumarían los electrones, pero los electrones quedarían 6 en los reactivos y 6 en los productos, entonces se cancelan, ¿vea? Se cancelan y ya me queda sin electrones la reacción, ¿vea? Y esta sería la reacción total. Entonces, cuando los electrones de la oxidación y de la reducción no coincidan, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar las semirreacciones por números convenientes, ¿vea? De modo que se iguale la cantidad de electrones. A veces es necesario que sean las dos, a veces solamente una, ahí dependiendo. ¿Vea? ¿Se ha entendido esto? Sí. Si no, entonces, con la anterior, con esto, ¿verdad? Ahí ya tenemos la respuesta, ¿verdad? De la semirreacción de oxidación y la de reducción. El procedimiento es el mismo. Solamente no hay que olvidar, ¿verdad? Cuáles son los elementos que ponemos de forma molecular y cuándo. ¿Verdad? Por ejemplo, no pusimos su índice aquí, no pusimos, porque ahí el número de oxidación es +1, no es 0. ¿Verdad? Me iba a preguntar algo. Los coeficientes que resultan abajo son los que se ponen arriba. Los coeficientes de la última línea que hicimos, en morado. Ajá, ajá. Ajá, son los mismos. Sí, solamente hemos sumado. Pero esos son los que se ponen en la reacción negra de arriba, o ¿para qué son? Ah, estos aparecen ya en el balanceo, sí. Este método, esto de hacer las semirreacciones también es un método de balanceo, ¿verdad? Porque a veces hay muchos reactivos, muchos productos, uno no haya por dónde empezar, vea. Entonces se puede hacer el método redox. Y esto nos dice cuántos átomos en cuál compuesto debería de estar, vea. Por ejemplo, en el caso de la reducción, si se fija, aquí dice que deben de haber 2 átomos de hidrógeno con carga +1 en los reactivos, o sea, aquí. Entonces aquí iría un 2, ¿verdad? Para que hayan 2 de esos átomos, ¿verdad?
Ujú. De ahí, de hierro me parece un átomo de cada uno, ¿verdad? 2 átomos de hidrógeno en los productos, aquí está. Y ya con eso queda balanceada la reacción. A veces, vaya, con esto obtengo algunos de los coeficientes estequiométricos y ya que tengo esos, pues es más fácil encontrar los demás, porque ya sé yo que esos no los voy a tocar, ya que los encontré. ¿Por qué? Porque si no, las cargas ya no pegan, ¿vea? Entonces, es como una manera de encontrar un inicio, ¿vea? Para algunos balanceados que son muy largos, ¿vea? Pero para esos balanceos nosotros hemos ocupado el método algebraico y con ese nos podemos quedar. Ok. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale. Y aquí tenemos un par de conceptos. Estos están en su libro, literal, lo copié y lo pegué del libro. Esto está en la página 225. ¿Ve? Y de una vez aprovecho para que hagamos otro ejemplo. ¿Vea? Está el concepto de agente oxidante y agente reductor. ¿Vea? El agente oxidante y el agente reductor, ¿qué pasó? Bueno, ni modo. Aquí pueden ver que hablan que es un reactivo. En ambos, ¿verdad? Lo que tienen en común ambos conceptos es que ambos son reactivos. ¿Verdad? Agente oxidante, agente reductor, lo vamos a buscar en los reactivos. Y ya en los productos, algún elemento puede ser el elemento que se oxidó, o elemento oxidado, elemento reducido, puede ser. Pero aquí en agente oxidante y agente reductor dice, es un reactivo, o sea, lo vamos a buscar al lado izquierdo de la reacción. Y de ahí viene, ocasiona la reducción, dice el agente reductor. O sea, no es el que se reduce, es el que hace que otro se reduzca. ¿Cómo lo hace? Lo hace oxidándose. ¿Verdad? La oxidación era una pérdida de electrones. ¿Verdad? Cuando un elemento pierde electrones, pues está obligando a que otro los reciba. ¿Verdad? Entonces, como está obligando a que otro lo reciba, entonces está reduciendo al otro. ¿Verdad? Así más burdo, a mí me gusta hacer el ejemplo, ¿verdad? Que la tortilla es un agente engordante. La tortilla no engorda, lo engorda uno. Uno es el engordado. ¿Verdad? Y el agente engordante es la tortilla, ¿verdad? Porque obliga al otro a que se engorde. Así es la cosa. Entonces, cuando me dicen agente reductor, yo voy a buscar el reactivo que tiene el elemento que se oxida. Y cuando busco el agente oxidante, pues voy a buscar el reactivo que tiene el elemento que se reduce. ¿Verdad? Ahí sale lo de la ganancia, la pérdida de electrones, ¿verdad? El que se reduce es el que gana los electrones, así que ya las otras son sinónimos, ¿verdad? Porque también habla ahí disminución del número de oxidación. Pues sí, es el que se reduce, ¿verdad? Vaya, entonces, veamos en este ejercicio, vamos a sacar números de oxidación, a escribir las semireacciones y vamos a determinar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Vamos a hacer completo el ejercicio. Y ya con eso terminaríamos la clase. ¿Verdad? Vaya. Díganme, el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene en el clorato de potasio? -2. -2. Luego, el potasio, ¿qué número de oxidación tiene? Tiene +1. +1, ajá. +1. Entonces al cloro le ponemos una X, ¿ya? Porque no sabemos. Si lo busca en la tabla, ahí le va a salir el 1, el 3, el 5, el 7, el -1, ¿vean? Le van a salir varios. Va, entonces sería un átomo que tiene carga +1. Un átomo con número de oxidación X. Y 3 átomos con número de oxidación -2. ¿Cuánto tiene que sumar esto? 0, 0, 0. Tiene que ser 0 porque es un compuesto neutro, vean.
Vaya, entonces, aquí sería 1 y aquí es menos 6, ¿verdad? Entonces da menos 5. Al despejar, X va a ser igual a más 5. Y ese proceso se lo tenemos que dejar o podemos poner de una vez en más 5. No, se le puede poner de un solo, vea. Yo ahorita se los estoy explicando para que sepan de dónde sale. Porque, porque no va a venir a agarrar de la tabla cualquier número del cloro, ahí hay varios. Pero si usted le pone el 3, está mal. ¿Vea? Y si no hay ninguno, o sea, digamos ese más 5 no estuviera ahí en la tabla, como del cloro. Entonces en algún otro elemento le hemos regado. Vaya, por ejemplo, si en vez de potasio hubiera hidrógeno y yo me equivoqué y le puse el menos 1 al hidrógeno, no le va a pegar el del cloro. Ajá. ¿Ya? Ujú. Sí. Vaya. Luego, en los productos, aquí está más fácil. ¿El cloro qué número de oxidación tiene en los productos? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Y el potasio? Más Más 1. 1. ¿Y el oxígeno? 0. 0. Vaya. Ahora vamos a escribir las semirreacciones. Vean, para encontrar el agente oxidante y el reductor no es necesario, pero para hacer el repaso lo vamos a hacer. Vaya. ¿Quién se oxidó? Se oxidó. ¿Cuál elemento se oxida? El oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? De menos 2 a 0 es el aumento. ¿Vean? Aumenta el número de oxidación, entonces se oxida. Vale, entonces, escribo el oxígeno en reactivos y productos. ¿Vean? Copio el número de oxidación que tiene en los reactivos y en los productos. De ahí, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y elementos del grupo 7A, cuando tienen número de oxidación 0, se le pone el subíndice 2, ¿verdad? Se escriben de forma molecular. Entonces, como aquí tenemos oxígeno con número de oxidación 0, le pongo el subíndice 2. ¿Verdad? Vaya, de ahí que seguía. Igualar Balancear. la masa. Ajá. La masa, ¿verdad? Aquí vamos a balancear. Ya está. Aquí en la oxidación, ¿a dónde voy a poner los electrones? ¿En reactivos o en productos? En los productos. Producto. Va, en los productos. ¿Cuántos? 2. 2 electrones. 2. No, 4. 4. Son 4, vea, porque tenemos 2 oxígenos cada uno con carga menos 2. Entonces tenemos menos 4 en los reactivos. Vea. Ya, Entonces, ya. vamos a poner 4 electrones. Vea. Vaya, ahora vamos con la reducción. ¿Se redujo? ¿Quién? Cloro. El cloro. Va, entonces, igual. Lo copio en reactivos, en productos y con el número de oxidación que ya encontramos, vean. Este es del grupo 7A, pero no lo vamos a poner de forma molecular porque eso es cuando tienen número de oxidación 0. ¿Verdad? Cuando están puros. Aquí no están puros, aquí están en un compuesto, están unidos con algo. Vale. Entonces, ahora balanceamos la masa. Ya estuvo. ¿Vale? Los electrones, ¿de qué lado lo vamos a poner? De los reactivos. ¿Cuántos vamos a poner? 6. 4. 6, ajá. 6. 6, vea. ¿Sí? Y así, ¿verdad? Ya 5 positivo menos 6 da menos 1. Vale. Ahora, si quisiéramos igualar la cantidad de electrones en ambas semirreacciones, ¿verdad? Podríamos, quiero ver, multiplicar por
3 medios la de arriba, vea. Ahí van a quedar fraccionarios, entonces mejor no. Mejor multiplico por 3 la de arriba. Quiero ver, me quedarían 12, vea. Y por 2 la de abajo, ¿ya? Entonces me va a quedar 6 o menos 2, 3 oxígenos, 2 electrones. Y abajo, 2 cloros 5, 12 electrones y 2 cloros menos 1. Vaya, estas serían las semireacciones. Vaya. Y ahora vamos a ver cuál es el agente reductor, vaya. Siempre se van a multiplicar con el 3 y con el 2. ¿El qué? O sea, en el número, en la oxidación, toda la Ajá. reacción la multiplica Todo. por 3 y en la reducción la multiplica por 2. Siempre tiene que ser Sí. así. No, no Ok. siempre es por 3 y por 2, vea, sino que nosotros lo que buscamos son números que cuando yo multiplique las semireacciones me dé la misma cantidad de electrones en las dos semireacciones. Ahí escogimos esos números porque si yo multiplico 3 por los 4 electrones que aparecen en la oxidación me da 12, y si multiplico 2 por 6 electrones de la reducción me dan 12 también. O sea, ahí lo que hacemos Para es que se balancear elimine. los electrones, porque lo que Ah, gana ya. uno tiene que ser lo que Ya pierde. entendí. Así hacemos. También, vaya, alguien pudo haber dicho, ah, yo voy a multiplicar la de arriba por 6 y la de abajo por 4. También le hubiera quedado bien. Solamente que le hubieran quedado 24 electrones en los dos. Señor, Ujú. ¿por qué en la parte de la oxidación no puso el 3 del oxígeno? El 3 del oxígeno. Ah, no, es que ahí nosotros solamente tomamos el elemento y eso es importante. O sea, allí lo que pasa es que estaríamos poniendo la cantidad de átomos que aparece en una reacción que para empezar no está balanceada. ¿Verdad? Y además, son los átomos de oxígeno por individual que tienen carga -2. No es una molécula de oxígeno, de 3 átomos de oxígeno la que tiene carga -2. ¿Verdad? Entonces nosotros copiamos los elementos sin subíndices. La única excepción es cuando se trata de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y grupo 7, pero cuando tienen número de oxidación 0. De ahí nosotros tomamos los elementos así, sin subíndices ni nada. Ok, gracias, señor. Vaya, vamos a ver entonces. Si buscamos el agente reductor, ¿verdad? Para empezar, que lo vamos a buscar en los reactivos. ¿Verdad? Entonces, tiene que ser el reactivo que contiene al elemento que se oxida. ¿Verdad? ¿Cuál elemento se oxidaba, dijimos? El oxígeno. El oxígeno. ¿Verdad? Entonces buscaríamos cuál de los reactivos tiene al oxígeno. Y así encontraríamos el agente reductor. O sea que en este ejercicio el agente reductor es el clorato de potasio. Y el agente oxidante, ahí dice que vamos a buscar al reactivo que contiene al elemento que experimenta la reducción. En este ejercicio se reduce el cloro, entonces hay que buscar el reactivo que tiene el cloro. En este caso también es el clorato de potasio. Por eso escogí esta reacción. Miren, pueden ser diferentes los reactivos o en el mismo pueden haber elementos que se oxiden y que se reduzcan.
¿verdad? Lo importante es que si hay oxidación, debe de haber también reducción. A veces es el mismo elemento el que se oxida y se reduce. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí hay 3 átomos de oxígeno. ¿Verdad? Entonces, digamos que ahí hubiera tenido un número de oxidación en un peróxido. ¿Verdad? Ahí hubiera tenido carga -1. Y en los productos hubiera uno que tiene carga 0 y en el otro tiene la carga -2. Entonces puede ser también que el mismo elemento experimente ambas cosas. Pero si hay oxidación, debe de haber reducción. ¿Verdad? Eso sí es lo importante, ¿verdad? Y que vamos a escribir semirreacción de oxidación y de reducción por separado, ¿verdad? Para escribir las semirreacciones. ¿Verdad? De ahí que nosotros para escribir la semirreacción identificamos quién se oxida y así vamos a saber con qué elemento vamos a escribir la oxidación. ¿Verdad? Lo copiamos en reactivos y productos con su respectivo número de oxidación. De ahí el siguiente paso es balancear masa y por último balanceamos la carga agregando electrones. Si es oxidación, los electrones van en los productos y si es reducción, van en los reactivos. Y en la página 236, en la página 236, en el ejercicio 5 hay una lista de reacciones y ahí se pide escribir la oxidación y la reducción de cada una. Ahí todas las reacciones son redox y yo sí les sugeriría, ¿verdad?, que trabajaran en ese ejercicio porque sí repasan las reglas de los números de oxidación, ¿verdad? Y luego escribir las semirreacciones, ¿verdad? Porque esta parte sí es bien importante, la vamos a ocupar en toda la unidad. Entonces, para todos los cálculos la vamos a necesitar. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, ¿cómo se haría si el elemento no fuera neutro? Si el elemento, el compuesto no fuera neutro. Si el compuesto no fuera neutro. Si el compuesto no es neutro, entonces se trata de un ion poliatómico y se aplicaría la regla 4. Vaya, quiero ver, voy a poner aquí otro. Por ejemplo, si tuviéramos el ion sulfato, ¿verdad? Entonces aplicaríamos la regla número 4. Ahí sale para los iones poliatómicos. Ahí dice, quiero ver, la suma de los números de oxidación de los elementos que forman un ion poliatómico debe ser igual a la carga del ion. Entonces, se plantea parecido que con la regla 3, lo único que en vez de igualar a 0, en este ejercicio igualaría a 2. Vaya, entonces, por ejemplo, el oxígeno, ya sabemos nosotros que va a tener número de oxidación -2, ¿verdad? Y entonces le pondría una X al azufre. Y veo que se tarda en aparecerles en la pantalla. O no sé si solamente es a mí que no me aparece. Le salen los números que he puesto arriba. ¿Hola? Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Sí. Ah, Sí. vale. Sí, Me ya. sacó el internet, se me cayó. Vale. Entonces, les decía que se iba a resolver parecido que con el caso de la regla 3, ¿verdad? Para los compuestos que son neutros. Acá, la diferencia es que en lugar de igualar a 0, como en la regla 3, vamos a aplicar la regla 4 y ahí dice que la suma de los números de oxidación me tiene que dar igual a la carga del ion. Entonces aquí sería un átomo que tiene carga X, ¿verdad? O número de oxidación X. Entonces es esto por 1, ¿verdad? Más
4 átomos que tienen número de oxidación -2. Y esto tiene que ser igual a la carga del ion, que en este ejemplo es -2. ¿Verdad? Y de ahí despejo la X. ¿Verdad? Entonces ahí el número de oxidación del azufre sería el +6. No sé si se entendió. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bye. ¿Hay alguna otra pregunta? No, yo solo una consulta. ¿Subiría más videos o algo relacionado sobre este tema? Sobre este tema, lo que pasa es que las clases que vienen se ocupa bastante lo mismo, entonces vamos a seguir repasando lo mismo. Porque en todo lo ocupamos, en todo lo vamos ocupando. Ah, bueno, entonces hasta después lo subiría. Sí, y creo que debo de tener por ahí un ejercicio grabado. Puede ser, se los puedo poner también. Esto se lo voy a subir grabado. Esto lo he estado grabando toda la clase. Entonces, ok. para que lo puedan consultar de nuevo. Ujú. Ok, muchas gracias. Bye. ¿Hay alguna otra pregunta? No, creo que no. Bye. Entonces, nos quedamos hasta acá. Quiero ver, de ahí tenemos hora de consulta el viernes a las 11. Ahí si ustedes tienen preguntas, si por ejemplo, se ponen a trabajar en el ejercicio 5 de la página 236, que es sobre esto que hemos visto ahora, me pueden hacer sus preguntas el día viernes a las 11.